¿Cómo están? Buenos días, queridos amigos, amados en Cristo, hermanos. En esta mañana del 5 de julio del año 2019, saludándoles. Tenía un rato de no hacerlo desde este lugar precioso que me permiten, de que Dios, primero, claro, así lo pienso, Dios me ha regalado con el tener el privilegio de compartir, de estar, de ser, y por qué no decirlo, de actuar, de accionar y de vivir mi fe. Y primero vivirla en aquello que más importa, que es la familia. Y la familia no solo por mi esposa amada, por nuestros hijos preciosos, nuestras hijas, claro, príncipes y princesas del reino, pero por todos estos amigos que yo sé que si no lo están haciendo ahora, lo harán más tarde, verán esta reflexión devocional. Hoy una reflexión pastoral muy práctica, muy pragmática, que el Señor ha puesto en mi corazón el compartir, el darles, Él, porque no es uno el que lo hace, sin ninguna duda no soy yo, no soy quien deba, amados, el estar sencillamente compartiendo de propia boca, por decirlo de esta manera, lo que estoy haciendo, sino dejando que sea Él el que, por gracia de Dios, hable en todo tiempo y en todo momento. En esta reflexión pastoral, en esta reflexión en donde, como Dios ama al mundo, tenemos, no sé, al menos yo tengo esta convicción, tal cual la compartía en la semana, en una transmisión también en vivo desde mi automóvil, porque estuve en un congreso en pequeños empresarios, por cierto, muy exitoso, no coordinado por este Hijo de Dios que habla, pero sí con todo el énfasis y con toda la bendición y la fuerza que el Señor me ha permitido tener solamente por su gracia. Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 12 y hasta el 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Palabra del Señor. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que Dios ama al mundo, no significa que ama al planeta, sino a su creación, a las personas, pero no solamente a las personas, sino a toda su creación, a todo organismo vivo. Porque claro, dice que estamos en Génesis, en el capítulo 3, hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Y tan hermoso y maravilloso como es la creación de Dios, como es la tierra. El propósito del Señor, al crearla, fue proporcionar una habitación para la humanidad. Su interés, amados, en la humanidad se demuestra a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la Biblia. De hecho, las Escrituras podrían llamarse la historia de Dios y su redención de la humanidad. Dado que el Señor ama, dado que el Señor se preocupa y se ocupa de las personas, de ti, de mí, ¿no deberíamos ser también una prioridad nosotros mismos entre nosotros mismos? Porque fuimos creados para una relación con Él, pero también fuimos creados, amados, para una relación entre nosotros. Además, la palabra de Dios está llena de instrucciones sobre cómo tratar a los demás, para construir buenas relaciones. La Biblia habla de estas instrucciones todo el tiempo, del cómo construir estas relaciones, del cómo ser compasivos, del cómo ser amables, de cómo ser humildes, de cómo ser pacientes y tolerantes, perdonadores, tal cual compartía al inicio de esta transmisión y de este breve mensaje ahí en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 y 13. El ejemplo, amados, que debemos seguir es el del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Sin ninguna duda es el ejemplo que debemos de compartir en todo momento. Él nos amó lo suficiente como para dejar el cielo. Dios mismo bajando, su Hijo amado, haciéndose carne, tomando forma humana, ministrando a las personas. Entonces,
hoy, mañana lo va a seguir haciendo. A toda persona que te necesita, a toda persona herida. Y finalmente morir, así lo hizo, para pagar la pena por nuestro pecado, para que aquellos que creen en Él puedan ser perdonados y reconciliados con Dios, con su Padre, con Él mismo, en el Espíritu Santo. Y antes de ascender nuevamente al cielo, le dijo a sus seguidores que proclamasen el Evangelio, las buenas nuevas, ¿pero de qué? Las buenas nuevas del reino, de su reino estableciéndose aquí entre nosotros, para ser discípulos y para mostrar, para enseñar, para compartir, para multiplicar, para obedecerle, para vivir conforme a esa bendición y a ese amor que Él nos da. Y aunque su instrucción es clara, todavía hoy ese propósito lo confundimos con nuestro propósito. No, es el propósito de Él el que debe cumplirse en nuestras vidas, no el pensamiento de hombre, sino la voluntad y el propósito, aquello para lo cual fuimos llamados y diseñados desde el principio de los tiempos. Uno personal, por supuesto, pero uno general como cuerpo de Cristo, si así lo creemos, debiéramos de ser. Su orden es clara y en muchas ocasiones nos obsesionamos exactamente en cómo hacerlo. Parece demasiado abrumador y tratar con las personas a veces puede ser muy difícil. Sin embargo, no podemos simplemente retirarnos de los demás y escondernos, ¿sabes? La eclesia, la asamblea, que esa es la traducción de la palabra directo del griego, su eclesia no puede funcionar sin tener buenas relaciones entre sus miembros. Y también necesitamos saber cómo interactuar con aquellos que no conocen al Salvador. A mí en lo particular me llamó a eso. No a hablar de lo que Él hizo, o de lo que Él hace, o de lo que va a seguir haciendo. No. A mí en lo particular me dio instrucción de hablar de Él, de acompañar y de preparar a la novia, le hace, de conocerlo a Él. Necesitamos saber cómo interactuar. Nuestro objetivo siempre debe ser ayudar a los demás, presentándoles a Cristo Jesús y animando, exhortando, acompañando, viviendo, llorando, bailando, riendo también, gozándonos y a veces sufriendo, pero creciendo en una relación personal e íntima con Él. En otras palabras, queremos que Dios nos use para construir personas espiritualmente. Ese es el propósito de Dios para todos sus hijos. Muy concretamente fue su instrucción para mí. Y entonces, amados, ¿cómo vamos a hacer esto? Las personas, amados, en tu vida son un regalo de Dios. En primer lugar, debemos reconocer la condición actual de la persona. Cuando Jesús interactuó con la gente, no respondió de la misma manera a cada uno, ¿sabes? Por ejemplo, Nicodemo era un fariseo y religioso que necesitaba entender que solo base a hechos, a acciones, no podía ir al cielo. Por lo tanto, Jesús le explicó las verdades espirituales, todo lo cual lo podemos leer como testimonio en el capítulo 3 de Juan, de los versículos 1 y hasta el 21. También en su acercamiento al hombre poseído por demonios, que da testimonio la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 5, versículos 1 al 20, fue diferente la manera en cómo se acercó. La necesidad inmediata de ese hombre era ser libre, porque sin esto nada de lo que Jesús dijo o hizo habría llegado a él. Tú y yo no somos omniscientes como Cristo y no podemos conocer el corazón o los pensamientos de nadie más, al menos no solos. Pero si su Espíritu Santo habita en nosotros, entonces sí que Él actúa y nos usa y nos es revelado también ese pensamiento. Discernimiento de espíritus, espíritu de ciencia, que también habla la palabra de Dios de ello. Y con ello, teniendo la guía de la palabra y su Espíritu Santo, podemos ayudar en toda interacción con otros seres humanos, con otras personas, sean hijos de Dios o no. Claro está que la principal necesidad de un incrédulo es la salvación. Pero a veces tenemos que abordar una necesidad física primero, o material, más inmediata, antes de que escuchen el Evangelio. Le hace tener compasión y dar amor.
Al construir relaciones en la iglesia es útil discernir la condición espiritual también, discernimiento de espíritus, fruto del Espíritu Santo, dones espirituales. ¿Es esta persona un nuevo cristiano que se beneficiaría con el aliento? ¿Alguien que ha caído en el pecado y que necesita restauración? ¿O un creyente más maduro que necesita ser desafiado con verdades más profundas de la palabra de Dios? Amados, la condición espiritual, además de las necesidades físicas, debe ayudarnos a determinar cómo nos respondemos unos a otros. Un segundo aspecto, realizar el poder de Cristo para transformar una vida. Porque desde una perspectiva humana podemos sentirnos tentados a pensar que algunas personas no tienen esperanza. Al menos esa fue la opinión de quienes vivían cerca de los demonios incontrolables. Así nos habla la palabra de Dios. Se sorprendieron al verlo vestido, sentado y cuerdo, por lo que Jesús había hecho por él. En Marcos, en el capítulo 5, versículo 15, podemos leer de ello. Te invito a que vayas y escudriñes. Y en lugar de mirar la desesperanza de la condición humana, necesitamos mirar a Jesús, porque Él tiene el poder de transformar vidas. Y la iglesia en general, su iglesia, debe ser un lugar en donde nadie esté más allá de la esperanza. Esperanza contra toda esperanza. Escúchanos los domingos, 11 a.m., reunión presencial 11:45, transmisión en vivo por Facebook Live en mi muro PS Jorge Macías Benítez. De eso estamos hablando. Bueno, yo no hablo, solo soy un instrumento. Siempre debemos recordar que no somos nosotros los que cambiamos a las personas. Nuestro trabajo, amado, si tú como yo eres de los que sirve con convicción al Señor, nuestro trabajo es simplemente demostrar el amor de Cristo y decirles las verdades de la palabra de Dios. Si empezamos a pensar que somos los agentes del cambio, a eso fui llamado yo, a transformar. ¿Tú? Entonces, si tú piensas que eres tú, le estamos robando la gloria a Cristo mismo, a Dios mismo, al Espíritu Santo. No eres tú, no soy yo, es Él. Solo que habita en nosotros, si tú así lo decides y si tú así lo crees, y Él lo hace. Somos simplemente el guante en su mano. Somos simplemente los recipientes de tierra que Dios usa para cumplir sus propósitos, conforme a 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Nuestro trabajo es obedecer y dejarle a Él los resultados. Un tercer aspecto, llegar a esas personas. Cuando Jesús ministraba a la gente, a menudo era a nivel personal y a veces con un toque físico. Lo cual habla, por ejemplo, en Mateo en el capítulo 8, versículo 3, o en el versículo 15 también de Mateo 8. Mucho ha cambiado desde el primer siglo. Muchas cosas no son como eran entonces. Hoy hay muchos más instrumentos, herramientas como este, para el evangelismo y el discipulado. Y, sin embargo, en una era de textos impersonales, de correos electrónicos, de redes sociales, no debemos olvidar el valor del contacto personal. Es imposible leer expresiones o sentir, aunque discernimos, y eso te lo digo en el amor del Señor, lenguaje corporal, actitudes, a menos que estemos cara a cara con las personas. Y cuarto, prepárate para ayudar. Probablemente has escuchado aquel dicho que dice, no puedes regalar lo que no tienes. Y es ciertamente correcto con respecto a los asuntos espirituales. Si descuidamos nuestro propio crecimiento espiritual, ¿cómo podremos ayudar a otros con el suyo? Mateo en el capítulo 7, versículos 4 y 5 nos habla de eso. Seríamos como los ciegos guiando a los ciegos. Nuestro crecimiento espiritual no es solo un asunto personal, porque si no estamos madurando en la fe, estamos privando al cuerpo de Cristo de la sabiduría que podríamos haber ofrecido. Pero por otro lado, si estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios,
lo cual solo puede ocurrir si tú tienes una relación personal e íntima con Él. Entonces podrás compartir cada vez más y cada vez más ser un instrumento de mayor poder, de mayor impacto y de mayor duración para la transformación, porque todas las cosas las hago nuevas, dice la palabra de Dios y lo dijo Cristo mismo. Amado, querido amigo, espero que esta reflexión pastoral de esta mañana, porque como Dios ama al mundo, tú y yo no podemos hacerlo. Pero si nos dejamos usar por el Señor mismo, amados, entonces vaya que podremos impactar al mundo, porque Él será quien lo haga y nosotros seremos su instrumento de amor, de gracia y de misericordia. En el amor del Señor recibe esto y de todo corazón te invito a que nos acompañes este domingo en el mensaje que el Señor tiene para nosotros presencialmente 11 de la mañana. En las siguientes horas estaré enviando la invitación por medio de redes sociales. Transmisión en vivo desde mi muro en Facebook, PS Jorge Macías Benítez. Recibe, comparte, porque puedo llegar a muchos, gracias a Dios, pero no puedo llegar a quienes no conozco, pero que tú sí conoces. Compártelo. En el amor del Señor. Gracias, Padre mío. Bendice a quienes vean y escuchen. En el bendito nombre del Señor. Recibe un abrazo amoroso, cariñoso de parte del Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendice.